Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionado en este mundo yo vivía, y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Hoy por eso arrepentido ante ti pido perdón. Pon atento tus oídos y responde a mi oración. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. El título de nuestra lección es Cristo fue hecho un sacrificio por el pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Podemos leer: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Fíjese que el problema del pecado es el problema más grande de la humanidad, de la raza humana. El pecado es el que trae toda la desgracia que vemos hoy. Por causa de separarse de Dios, el hombre ha traído hacia él toda esta desgracia que vemos en la humanidad. El pecado tiene consecuencias terribles. En primer lugar, nos separa de Dios. Dios es nuestro creador. Dios, con su solo palabra, con su solo poder, creó el cielo y la tierra y lo dio por habitación a los seres humanos que Él mismo creó, para que vivieran y pudieran tener una vida feliz. Él esperaba que sus criaturas tuvieran el carácter de Él,
fueran buenos, bondadosos, misericordiosos, santos. Él le dio el libre albedrío, la capacidad de elegir cómo vivir sus vidas. Pero la mayoría de los hombres no quisieron vivir la vida que Dios les aconsejaba y se fueron en contra de la ley de Dios. Y el pecado es eso, es infracción a la ley. Usted lo puede leer ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es infracción a la ley de Dios. Por causa de esta rebeldía humana de los hombres, se nos quitó la comunión con Dios. Entonces el pecado hizo que construyéramos una pared de división. El profeta Isaías, hablándole al pueblo de Israel respecto a la relación que tenían con Dios, él está diciendo, no es que Dios haya pedido su poder, no es que Dios haya cortado el brazo para ayudarlo. Y él le da las razones por las cuales Dios no les oía. Dice capítulo 59, versículo 2 de Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no tiene comunión con el pecado. El pecado es algo terrible, el pecado engaña. Hebreos 3:12 nos dice para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado esclaviza. Jesús mismo dijo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. En el libro de Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Fíjese que todas estas consecuencias trae el pecado y la mayoría de los hombres, toda la humanidad está manchada por el pecado. El pecado rompe la comunión con Dios, como lo leíamos delante en nuestro texto de la gráfica. Y el pecado produce la ira de Dios. Dios está muy enojado porque Él creó a los hombres para que hicieran el bien, pero ellos se rebelaron contra Dios queriendo hacer su propia voluntad. Efesios capítulo 2, Pablo le dice a los hermanos que ellos, por cumplir los deseos de su carne, se habían transformado en enemigos de Dios y vendría sobre ellos la ira de Dios. El pecado tuvo consecuencias terribles porque costó la vida del Hijo de Dios. El pecado es peligroso porque mata. La paga del pecado es muerte. El pecado también causó la muerte física. Por eso lloramos a nuestros muertos y por eso todos un día vamos a morir por causa del pecado. Es lo que sucede y los textos los tenemos ahí en Génesis 3:19, 1 Corintios 15 del 20 al 22. Causa la muerte física, el pecado. Fíjese que la tierra también fue maldecida por causa del pecado. Todo esto que vemos nosotros son consecuencias del pecado de la humanidad. La gente hoy se cree muy independiente de Dios, dice que no creen en Dios y realmente no aceptan lo que la Biblia nos quiere enseñar con respecto al destino de la humanidad y de lo que Dios está procurando hacer con nosotros al persuadirnos a través de su palabra. Fíjese que el pecado produce la muerte espiritual. Pablo le escribe a los hermanos en Efesios en el capítulo 2 del 1 al 3 diciéndole que ellos cuando estaban muertos en delitos y en pecado Dios les dio vida. Es la misma idea que nos da Isaías 59, el 1 y el 2. No es que Dios no quiera ni ame al ser humano, Dios lo ama, pero el pecado es el que ha hecho esa diferencia, ha causado la muerte, la separación espiritual. Otra cosa terrible que produce el pecado es el infierno. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, según Mateo 25. Y todos los que rechazan las instrucciones de Dios, porque fíjese que usted nace, vive 70 u 80 años sobre esta tierra, luego muere. Tiene que enfrentarse a Dios que es su creador, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo quiera aceptar. Un día usted tendrá que enfrentar a Dios. Dios nos ha dado el Evangelio, que son buenas noticias, donde nos informa qué tenemos que hacer para ser salvos. La mayoría de la gente no quiere oír el Evangelio, ni lo cree.
Inclusive hermanos de la congregación no creen tanto en el Evangelio, por eso no son tan fieles. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y estaremos de pie delante de Dios, dice Apocalipsis 20:15, y daremos cuenta a Dios. El infierno es el lugar de castigo para los que no obedecen a Dios. Fíjese que es algo terrible, pero es una información que tenemos en la Biblia. Fíjese que el sufrimiento y la muerte de Jesucristo en la cruz fue por causa de nuestros pecados. Y ya estaremos analizando los textos que estamos dando acá, 2 Corintios 5:21, Isaías 53 del 3 al 6, Hebreos 9, 13, 14 y el 22 al 28, donde nos enfatizan que Cristo, siendo inocente, Él nunca pecó, pero Él vino y se ofreció como sacrificio para que los seres humanos pudieran alcanzar la salvación. Fíjese que el pecado es la causa fundamental por todo el sufrimiento físico, todo el miedo, toda la agonía emocional de esta vida, las decepciones, las angustias que sufren los seres humanos, los miedos, se basan en el pecado. El pecado es la razón por la cual el ser humano se pierde ahora y eternamente. Vemos a millones de personas sumidos en el vicio del alcohol, de las drogas, buscando paz interior, quieren borrarse de este mundo para estar libre de las culpas, de las responsabilidades, y buscan en estas sustancias para olvidarse, para borrarse y se emborrachan hasta casi perder la vida o se drogan, y esa es causa del pecado, y el hombre se pierde ahora y se perderá eternamente. Fíjese que el pecado costó a Dios la vida de su propio Hijo, Jesucristo. El Hijo de Dios vino y vivió entre los hombres. Él nunca pecó, pero Él murió como un criminal en la cruz del Calvario para dar salvación a usted que está oyendo esta mañana, a mí, a todos. Pero lo que tengo que hacer yo es oír las instrucciones que me da el Salvador. Fíjese que no fueron los clavos romanos los que sostuvieron a Cristo ahí en la cruz, sino que fue el pecado de la humanidad. El pecado de la humanidad es el que llevó a la cruz a Jesucristo para podernos libertar. Hoy, tal vez usted no tome muy en cuenta este asunto del pecado. Usted se va a trabajar, lo pasa bien, se olvida, duerme, se levanta y no pone atención a este problema del pecado, que será muy importante cuando usted muera y se enfrente a Dios. Tendrá que dar razón. Y fíjese que ahí el pecado tomará una tremenda importancia. Pero ¿por qué no darle importancia ahora que estoy vivo, que puedo razonar? ¿Por qué no informarme de lo que me dice Dios en su palabra, en su evangelio? ¿Por qué no hacer razón de eso ahora que puedo entender y tomar resoluciones? Después de muerte no habrá solución para el pecado. Es ahora en vida donde nosotros tenemos que oír a Dios. Fíjese que el pecado es la razón porque existe el infierno. El infierno fue creado para castigar a los malos, y el mayor malo es Satanás, y él será castigado en ese lugar terrible. Jesucristo vino y murió en la cruz para que usted no vaya a ese lugar junto con Satanás. Pero yo soy el que debo de elegir dónde voy a pasar la eternidad, si en el cielo o en el infierno. El dilema de Dios con respecto al pecado. Fíjese que Dios es Dios santo, pero Él aborrece el pecado. Ciertamente es así. El Señor aborrece el pecado. Él no tiene comunión alguna con el pecado. Dice de nuestro texto de Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Proverbios 6:16 al 19 nos habla de que Dios aborrece al menos 7 pecados. Él no tiene comunión con el pecado. Si nosotros nos presentamos delante de Él manchados con el pecado, vamos a tener problemas. Fíjese que otro aspecto de Dios es que Dios es justo.
Su propia naturaleza divina le obliga a castigar el pecado. Como digo, el pecado es infracción a la ley de Dios. Dios nos ha dado información a nosotros cómo vivir la vida que Él nos permite vivir en esta tierra. Fíjese, entonces, yo como ser inteligente, capaz de razonar y de llegar a conclusiones, tengo la libertad de elegir si obedecer las instrucciones de Dios o hacer mi propia voluntad y vivir como a mí me le antoje. Pero no voy a dejar de ser responsable ante Dios. Si yo ignoro la ley de Dios y hago todo lo contrario a lo que Dios me dice, entonces yo me voy a transformar en pecador, infractor a la ley. Siendo infractor a la ley, yo tengo que estar delante del juicio de Dios. Y a Dios está obligado a castigar el pecado. Nehemías 1:3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Fíjese que entre los aspectos de la naturaleza de Dios Él es omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce. Él sabe qué piensa usted y Él sabe qué tan culpable sea en alguna situación. Entonces a Él no lo podemos engañar. Dios está obligado a castigar el pecado. Pero por otro lado tenemos también otro aspecto de Dios que es misericordioso. Fíjese que Dios desea salvarnos. Él no quiere castigarnos, aunque hayamos nosotros violado su ley. Pero Él es justo, la ley de Dios le exige el castigo para los pecadores. Ezequiel 33, versículo 11 en nuestras Biblias dice: Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Entonces, si usted ha decidido caminar por una senda de pecado, Dios no quiere castigarlo, fíjese. Él no quiere condenarlo, porque la condenación sería que usted fuera al infierno. Pero Dios no quiere eso. ¿Qué quiere Dios? Que usted se vuelva. Dice que se vuelve el impío de su camino y que viva. Es lo que quiere Dios. Tenemos otros textos también que nos habla del amor de Dios, de la bondad de Dios, de su misericordia. Hablando ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9 y 10, se nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Fíjate que el Señor es paciente, es misericordioso. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que nuestro Dios quiere. Otro importante texto lo tenemos en 1 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 4 y 5. Este texto nos dice que hay cosas que son agradables a Dios nuestro Salvador. Dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces fíjese que este texto dice que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres, aquí está hablando del género humano, que toda la humanidad sean salvos. Dios quiere eso, que toda la humanidad sea salva. Pero la humanidad, los seres humanos, tienen que hacer algo. Venir a conocer la verdad. Eso es muy importante. No va a salvarlo porque va a decir ya se salvan todos. No. Usted tiene que venir y conocer, informarse. Lo que está haciendo esta mañana, oyendo el mensaje. Eso es muy importante para Dios, porque usted está conociendo la verdad. Fíjese que ante el dilema del pecado, Jesucristo es la solución de Dios para el pecado. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados.
en el anuncio que se hace en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino para salvar, para dar vida, como rescate de muchos. Fíjese que Jesús anunció, él dijo eso, que su propósito, su venida al mundo tenía ese propósito. Ahí en Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesucristo, fíjese que antes que usted naciera, Él estaba preparándose y preparando una salvación para darle a usted que nos está escuchando, para darle salvación. Fíjese, porque Él vino para eso, para dar su vida en rescate de mucho. ¿En rescate de qué? De la condenación del pecado. Ya hemos venido afirmando que todos han pecado, todos han violado la ley de Dios por no regirse respecto a los mandamientos de Dios, sino que cada uno ha decidido hacer lo que bien se le antoja, siendo injustos sobre esta tierra. Y tenemos que darle cuenta a Dios. Él vino a buscar y a hallar a los perdidos. Esta declaración la hizo Jesús en la casa de un hombre que era cobrador de impuestos, odiado en su pueblo por el trabajo que hacía. Este hombre quiso ver a Jesús y fíjese que la historia de él es hermosa. Él era pequeño de estatura y quiso ver, pero había una gran multitud que rodeaba a Jesús. Él pensó y vio un árbol en el camino y fue corriendo y se subió a aquel árbol para ver cuando se acercara a Jesús. Y él tuvo una sorpresa tremenda, porque cuando Jesús va pasando por debajo del árbol y él lo está mirando atentamente, yo me imagino cómo habrá sido ver en persona a Jesucristo. Él tiene que haber irradiado algo. Era el Hijo de Dios, era Dios humanizado. Me imagino que el impacto que tiene que haber causado en ese hombre era asombroso. Pero más asombro tuvo, casi se cayó del árbol cuando Jesús miró arriba y le dijo, mira Zaqueo, desciende, porque hoy yo voy a tu casa. Y él corrió a su casa, preparó su casa y recibió al Señor. Y el Señor Jesús hizo esta declaración en la casa de Zaqueo cuando la gente comenzó a murmurar con respecto a que Jesús se juntara con esta gente que era tan mal mirada como un publicano, cobrador de impuestos. Ellos cobraban más y se hacían ricos con eso. Y Jesús estuvo ahí. El versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un hombre que se había perdido, pero él desea cambiar. Cuando estuvo Jesús en su casa, dijo, maestro, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno de los que está aquí yo lo he defraudado, se lo voy a pagar 4 veces. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a quitar nuestros pecados. Fíjese, Jesucristo es la solución para el pecado de la humanidad, para el pecado de los hombres. Cuando Juan el Bautista hacía su trabajo y vio a Jesús, dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo venía con ese propósito para lavar los pecados de la humanidad y lo haría muriendo en la cruz, derramando su sangre. Él vino a salvar y a quitar los pecados del mundo, los suyos, los míos. El pecado es el problema que me tiene angustiado, desesperado. He visto que he destruido mi vida. A causa del pecado, Jesucristo ha venido para ayudarnos en eso. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar para salvar a los pecadores. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Un hombre que actuó, si bien es cierto, con un celo muy equivocado. Él persiguió a los santos, los tomaba presos, los torturaba para que blasfemaran. Más tarde, él, cuando se dio cuenta de su pecado y
y entregó su vida a Jesucristo, escribiéndole a otro fiel hermano, le dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía él, por causa de la vida de pecado que había llevado antes. Jesucristo es la solución para los pecados de la humanidad, para los pecados suyos y míos. Él murió en la cruz. Fíjese que Dios por nosotros lo hizo a Cristo pecado. Lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser salvos. Cristo nos fue hecho un sacrificio por el pecado, pues Dios lo trató a él como si fuera pecador. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjese, todos, usted dijo: yo no quiero saber nada con Dios, yo voy a hacer lo que a mí se me antoja. Pero ha vivido la vida y se da cuenta que ha cometido y tiene pasajes oscuros de su vida que le da vergüenza recordarlos. Todos hemos cometido y hemos hecho cosas injustas y malas. Pero Jesucristo vino justamente para limpiar nuestras conciencias. Él se entregó. El Señor lo entregó. Él cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Fíjese que Cristo desvió hacia él la ira de Dios por el pecado, porque la ley de Dios exige la muerte del pecador y Dios es justo y hará cumplir la ley. Pero también Dios es misericordioso. Por eso Jesucristo murió en la cruz. Entonces ahí en la cruz del Calvario, Cristo desvió hacia él la ira de Dios por el pecado. Pedro nos dice en 1 Pedro 2:24 que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él, Jesucristo, no pecó nunca, pero murió como un criminal, como un pecador, cargando mis pecados y tus pecados. Él lo hizo por amor a nosotros. Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Jesús murió ahí en la cruz para que nosotros nos reconciliáramos con Dios. Jesucristo es la solución de Dios por el pecado. Es en la cruz que Dios nos reconcilió consigo. La palabra reconciliación lleva implícita la idea de restauración de la paz, de la armonía. Después de un periodo de distanciamiento, Dios nos creó, nosotros nos rebelamos contra Él y vivimos una vida pecaminosa infringiendo sus leyes. Un día nos vamos a encontrar con Él y tendremos que darle cuenta. Pero nosotros podemos recibir el favor de Dios estando reconciliados por Él. Jesucristo hizo posible eso. 5:10 de Romanos nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hablándole a los hermanos en Roma, dice que los que no quieren obedecer el Evangelio por la dureza de su corazón amontonan ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Un día Dios nos va a juzgar. Y si usted despreció a Dios, despreció a Jesucristo, que toda la información me dice que murió por usted en la cruz, por mí en la cruz, y yo desprecio ese gran sacrificio divino por darnos salvación, y tengo que presentarme delante de Dios, yo voy a sufrir la ira de Dios por haber despreciado el gran amor que Él me manifestó a través de Jesucristo. Pero si yo busco hacer lo bueno y entiendo el Evangelio y lo obedezco, yo voy a recibir de parte de Él paz, gozo, la bienvenida. Como dice, justificados pues por la fe, vamos a tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo haremos gracias a la misericordia de Dios. Dios es justo. Por eso no ignora el pecado en el hombre, pero en la sangre de Cristo Dios puede perdonar al pecador y así justificarle. Claro que sí. 2 Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados.
Jesús es la solución. Su sangre derramada es la que limpia el pecado, el que lava la conciencia culpable. Jesucristo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a toda la humanidad. Es el remedio de Dios. No va a tomar en cuenta a los hombres sus pecados, a los hombres que obedecen el Evangelio. Por eso tenemos el 5:20 de nuestro texto de 2 Corintios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El hombre está separado de Dios. Hay un abismo de distancia provocado por el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado ha construido esa pared entre Dios y el hombre es enemigo de Dios. Pero Jesucristo ha venido a invitarnos a que lavemos nuestros pecados en la sangre. Y nosotros tenemos que dar los siguientes pasos de obediencia. Usted necesita oír el Evangelio, informarse. Usted es un ser humano, está viviendo sobre esta tierra. Mañana se levantará, irá a su trabajo y seguirá su vida normal. Pero puede tener un cambio grande si usted puede entender que Dios le ama, que el creador del universo, el que hace salir el sol cada mañana, está preocupado por usted. Y ha ideado un plan de salvación para que usted no se pierda. Fíjese que su vida cambiará. Usted necesita oír el Evangelio y es lo que está oyendo esta mañana a través de este medio. La fe viene por el oír, nos dice Romanos 10:17. Y el oír por la palabra de Dios. Usted necesita creer en este mensaje divino. Usted necesita enterarse. Jesús dijo, el que creyere, mandó a los discípulos diciéndole, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Todos los hombres deben escuchar este mensaje. El que creyere. Fíjese que el énfasis está ahí en creer y obedecer. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted necesita arrepentirse, claro que sí. Ha vivido ignorando la misericordia de Dios, creyendo que usted es dueño de su vida, pero no es así. Se está muriendo mucha gente joven hoy, y siempre se ha muerto gente joven. No necesitamos ser viejos para morirnos, necesitamos estar vivos para morirnos. Y en cualquier momento nos podemos morir. Y vamos a presentarnos delante de nuestro Creador. ¿Qué le diremos? Pero si oímos el mensaje, por eso es necesario arrepentirnos. Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es reconocer los errores que hemos cometido y levantarnos y devolvernos de ese camino de error para no cometerlos más. Echar pie atrás, cambiar. Tenemos que arrepentirnos. Luego necesitamos reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjese que eso es muy importante porque es el remedio de Dios para el pecado. Jesucristo es quien murió en la cruz para darnos salvación. Entonces es necesario que yo reconozca que Él es el Salvador y por eso necesito confesarlo como el Hijo de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, imagínense, este es el cuarto paso que nos acercará a Dios. El quinto paso es bautizarse para el perdón de los pecados. Jesús había dicho a los discípulos, vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y es el mensaje que dan, en este caso el apóstol, a la gente que escuchó el primer sermón. Por primera vez se predicaba el Evangelio, la redención en nombre de Jesucristo. Enfrentó a toda esa gente aquel día. Fíjese que Él presentó a Jesucristo como el Señor. Cuando ellos preguntaron, le había dicho que 50 días atrás, que habían muerto al Hijo de Dios y que Dios le había resucitado y le había hecho Señor y Cristo. Ellos habían muerto al autor y consumador de la vida. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo lo que Jesús le mandó a predicar. Fíjese, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos necesitaban lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Necesitaban bautizarse. En sí el agua no tiene poder. Lo que tiene poder es la sangre de Cristo, la fe que lleva al creyente a obedecer. Cuando la persona es hundida en las aguas del bautismo, es sepultada en esas aguas, y es la sangre de Cristo la que le lava los pecados y resucita la nueva vida. Cuando eso sucede, el problema del pecado es solucionado por Jesucristo y la persona deja de ser enemigo de Dios y ahora es amigo de Dios. Tiene entrada a la comunión con Dios. Por eso Hebreos 5:9 nos dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiere obedecer usted al Señor? Puede hacerlo, dando estos sencillos pasos de redención. Jesucristo murió en la cruz para darle salvación a usted y a mí. Él espera que usted tome la decisión. Un día estará frente a Cristo y le dará razón. ¿Ha oído este mensaje? Usted ha sido informado. Si no obedecemos, vamos a tener problemas. Que el Señor les bendiga y gracias, hermanos, por su buena atención a esta lección que hemos presentado hoy. El tiempo está cerca de Dios, la palabra cumpliéndose está. No vagues errante, el Cristo amante llamándote está. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que te dará su perdón. Es tu vida amarga, pesada es tu carga, sin quien te pueda ayudar. Oh Jesucristo benigno te llama, ven, ven a Él hoy a descansar. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que Él te dará su perdón. No pongas pretextos ni engañes tu alma diciendo hoy será otra vez, porque tú no sabes el día ni la hora de estar ante el más justo juez. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que Él te dará su perdón. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil Él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Mis heridas y dolores Él
el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores, su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré voz. En el río de la muerte el Señor me guardará, es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con